La señal de Caín. Segundo libro. 1. Llevo el estigma de Caín desde mi nacimiento. Decir esto puede parecerse a enunciar una condena, una personal desdicha que me ha tocado en suerte. Sin embargo, este signo nace de los mitos bíblicos, y bien podemos decir que todos somos Caín, en tanto provenimos de un padre que nos ha incitado al fratricidio. Y qué mejor forma de definir el devenir de la humanidad a lo largo de los siglos que un gran fratricidio sucesivo. Nuestra especie se diferencia de las otras porque es la única que acaba con sus semejantes, porque es la única especie autodepredadora que se fustiga y fustiga ante el silencio de Dios, con una queja que ha traspasado miles de generaciones. Padre mío, ¿por qué me desamparas? Oh, Padre mío, ¿por qué me incitas a matar a mi hermano, creando en mí la hiel de la envidia, negando mi ofrenda trigal y avalando la ofrenda de sangre y sacrificio de mi hermano? Ah, Padre de los padres, ¿por qué obligas a que mi corazón se ensombrezca y se llene de puñales que, al dar en el pecho de mi amado Abel, he asestado contra mí mismo? Y me has dejado, por todo consuelo, una maldición que deberé llevar eternamente, sin que en tu corazón de Dios omnipotente se albergue una mísera gota de compasión hacia tu Hijo, víctima de un pecado que tú provocaste. Y en vez de recibir con beneplácito mi ofrenda, la negaste, mostrándome cuán intrascendente resultaba a tus ojos de suprema sabiduría mi humilde espiga, y cuán grato era para ti, en cambio, el sacrificio de un ser inocente. Así pusiste aquella sombra en mi alma y la señal en mi frente, para que no pueda morir y me arrastre por la existencia, infligiendo contra mí todo tipo de torturas morales y físicas. Y has dicho: ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Génesis 4, 11, 12. De este modo, Caín, el maldito, se repite en lo más profundo del ser, desde el primer llanto hasta la lúcida conciencia de la muerte. La condena es esta tortura de saber que no es posible escapar a la nada, pero seguir el peregrinaje llevando la cruz de esta certeza. De todos modos, de esta condena atávica hay grupos e individuos que han representado en el escenario histórico con mayor fiereza la señal de Caín. Existe un trabajo sumamente interesante que a continuación citaré, en el que se considera que esta señal, más que marca, consistía en el ennegrecimiento progresivo de la piel. He aquí la cita. La marca no específica. A lo largo de la historia, la marca de Caín ha sido objeto de mucho debate y especulación. La palabra usada en el Antiguo Testamento para referirse a la maldición de Caín es out, y ha sido traducida como marca. Asimismo, en el resto de las escrituras hebreas, out se usa 79 veces, y con más frecuencia se traduce como signo, recuerdo. Otras definiciones de la palabra out explica que ésta significa signo milagroso, milagro, prueba, presagio, profecía. Por ejemplo, la misma palabra
Out se usa en el capítulo 9, en el diluvio universal, y se la emplea para describir la señal, el arco iris al final del diluvio, cuando Jehová dice a Noé: pondré mi arco que coloque en las nubes, el arco iris, y será Out, señal, que entre mí y la tierra, cuando yo cubriere el cielo con nubes, aparecerá mi arco en ellas, y me acordaré de la alianza con vosotros y con todo ser viviente. Y no habrá más aguas de diluvio que destruya a todos los seres vivientes. La palabra hebrea no identifica la naturaleza exacta de la marca que Dios puso a Caín. Algunos creen que esta señal fue un continuo temblor en todo el cuerpo, acompañado de un semblante horrible que daba a conocer la agitación de su consciencia. Otros proponen que la marca era una cicatriz o algún tipo de tatuaje. En el pasado, muchos han creído que la marca de Caín era la piel oscura, que Dios cambió el color de la piel de Caín a negro con el fin de identificarlo, puesto que Caín también recibió una maldición. La creencia de que la marca era piel negra condujo a muchos a creer que la gente de piel oscura fue maldecida. Muchos usaron la enseñanza de la marca de Caín como una justificación para el comercio de esclavos africanos y la discriminación contra personas con piel negra u oscura. Esta interpretación de la marca de Caín es totalmente antibíblica. En ninguna parte de la Tanaj, Biblia hebrea, la palabra Oud es empleada para mencionar el color de la piel. La maldición de Caín en Génesis 4 fue a Caín mismo. Es una marca a la persona. No habla nada de una maldición de Caín siendo transmitida o pasada a sus descendientes. No hay completamente ninguna base bíblica para pretender que los descendientes de Caín tenían la piel oscura. Aquí vemos lo lábil que es la mítica histórica y de cuántos signos puede vestirse según el orden de las necesidades del poder y los tiempos que suceden. La marca de Caín era la seña de un acontecimiento futuro. La razón de la marca, que Caín no debía ser asesinado, era más importante que la característica de la marca propiamente dicha. El distintivo no tenía ninguna conexión con el color de la piel o una maldición generacional en los descendientes de Caín. Son innumerables las teorías de que el mítico estigma de Caín y su descendencia era la piel oscura. Esto no tiene, como vemos, fundamento bíblico. Dentro de las iglesias cristianas, los mormones son un caso interesante. Estos sí tienen una afirmativa en ese sentido. En uno de sus textos canónicos, en la perla de gran precio, Moisés 7, 22, se puede leer: y Enoc también vio al resto de los pueblos, que eran los hijos de Adán, y eran una mezcla de toda la descendencia de Adán, salvo la de Caín, porque los de la posteridad de Caín eran negros y no tenían cabida entre ellos. Mas esta escritura de los mormones habla de una descendencia negra de Caín, mas no menciona que este color de piel deviene como signo de maldición. La palabra Out no habla entonces de una marca física, sino posiblemente de un acontecimiento futuro, un suceso milagro, como en el caso del arco iris. ¿Qué fue lo que específicamente puso Dios a Caín? En el Vetero Testamento, en el libro de Ezequiel, capítulo 9,
versículos 3 al 4, podemos leer: Y le dijo Jehová: Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una T en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. En la historia de Caín, éste recibe una marca de carácter protector por parte de Dios. El profeta Ezequiel nos dice que la contraseña de amparo es la Tab hebrea, que en griego es Tau. Por lo tanto, podemos dar por supuesto que la marca de Caín fue la Tau. Ezequiel nos dice: el signo Tau es colocado sobre la frente de los hombres que gimen y se duelen, es decir, sobre todos aquellos que realmente están tristes por las acciones repugnantes que se cometieron. ¿No es acaso Caín uno de aquellos que gimen agobiados por el peso culposo de su crimen? Si esto es así, entonces la impronta de Caín representa un signo de penitencia, castigo, corrección, arrepentimiento, expiación. Un empeño en reformar su vida. El signo Tau, poco conocido hoy, como se puede ver, es de origen bíblico. En hebreo antiguo la Tau tenía forma de cruz, a la manera nuestra T, mayúscula, y quienes no sabían escribir la usaban como firma. Se considera que la T fue pintada en las piezas verticales y en el dintel de las puertas con la sangre de los corderos del sacrificio, la noche de la liberación del pueblo hebreo de Egipto. Llama la atención que la misma señal sea fuente de condena y de salvación, de la primera maldición que Yahvé dispone en el Hijo, pasando por la expresión de aquellos que gimen por las abominaciones como hombres cuyo estado de conciencia parece devenir hacia una nueva búsqueda de moral, hasta la señal del Cordero que determina la salvación de los judíos en Egipto, porque por cada puerta marcada con la T no pasará el ángel de la muerte, y los judíos podrán iniciar el éxodo que los conducirá a la liberación de su esclavitud y a la tierra prometida, según los libros del Antiguo Testamento. Esta polisemia, multiplicidad de signos de la señal de Caín, nos habla de la complejidad que implica para la condición humana este símbolo. El estigma que ha sido desde una expresión de santidad hasta una maldición y que vulgarmente ha derivado en esa última, nos da cuenta de lo difícil que es para la humanidad este estado de ser marcados por un destino común y hasta qué punto ser estigmatizados, de algún modo señalados, ha sido uno de los temores fundamentales que el hombre ha debido sortear con múltiples atrocidades, es decir, haciendo del prójimo el portador de la diferencia, de la marca, con el objeto de poder descansar en la modorra de un destino común. Este miedo es sin duda el origen de la discriminación y la señal de Caín, un símbolo que por milenios ha ido mutando hasta caer en el lado oscuro del estigma. 2. Este es el sufrimiento que ha infligido la masa a las minorías. Y cuando me refiero a minorías, no hablo de números. De hecho, la mujer no ha sido nunca minoría respecto al hombre. Sin embargo, ninguna especie ha degradado tanto a la hembra como lo ha hecho la humanidad. Se trata de una cuestión mucho más dramática, y es la dinámica del poder, su valor en tanto puede sojuzgar al más débil, sea este en número o en carácter físico. La cuestión se resume en volverse Dios del otro hasta el punto de ignorar los propios límites. Dios habrá de existir en tanto resulta fuente de poder. Dios
sucede en jerarquía, desde el clan a la tribu, de la tribu a otras formas más complejas de sociedad, llegando hasta el imperio y el sentido del capital. Lo que sin duda es constante en este devenir de la historia del poder es la inmutabilidad de las jerarquías. Cuanto más complejo sea el entramado político y social que se ha establecido, más difícil será erradicar la raíz de su origen. Avanza la ley de la discriminación, aun dentro del marco de incuestionables conquistas sociales. ¿Por qué? Sería la pregunta. La respuesta podemos encontrar a la vuelta de la esquina. En nuestra historia personal, en lo que observamos a diario. ¿Qué sucede cuando pasamos frente a un ser diferente? Cuando nos encontramos con aquello que tememos. Sucede el apartamiento. Vemos en aquel pobre ser la señal de Caín. Estamos en vísperas de fundar el sentido de la infelicidad social. Por cada apartamiento que hacemos, por cada gesto de ignorancia, estos lazaretos invisibles que forjamos en nuestras acciones cotidianas dan origen al infierno colectivo y no alcanza las conquistas logradas en este plano para erradicar el terror primordial, en tanto no podemos ver de qué manera se sigue procreando a través de esta inmutabilidad existencial de ser desamparados, excomulgados, segregados del orden general. El fantasma de la discriminación sigue atravesándonos con su abismo de soledad anunciada. Pero si bien la situación de la mayoría queda en este punto de delicado equilibrio, en el que para suceder como comunidad es necesario exorcizar todos aquellos espectros que somos nosotros mismos, pero en diminutas proporciones, es decir, el que ha caído en desgracia, el monstruo, el enfermo, aquel cuya conducta lo lleva por los insondables declives de la locura, ya sea por exceso de lucidez o por otras razones de origen social o psiquiátrico, o simplemente neurológico. Sea como fuere, esos pequeños seres se mueven dentro de nosotros, inquietándonos, obligándonos a rehuir de todo aquello que refleje la posibilidad de que estas potencias que llevamos dentro un día transmuten en el temido otro, del que huimos, haciendo innumerables peripecias para esquivar a los rechazados, a los débiles, a los anormales, como diría Foucault. Esos individuos a corregir, que habrán de ser confinados para oxigenar el aire contaminado que exhalan sus pulmones tan semejantes a los nuestros. Si bien estas mayorías logran establecer un orden más o menos esperable, no menos cruel, no menos impune que el que se ha sucedido a lo largo y ancho de los tiempos, aún hay un fenómeno más inusitado que este, y es el del amor de la víctima por su verdugo. Esto ha sido muy bien expresado por Bruno Bettelheim en su libro Sobrevivir. Habiendo sido él, a la vez que psicoanalista, un preso de los campos de exterminio nazi, ha dejado 2 libros de desgarradora belleza. No concibo mayor testimonio que este, pues son las palabras de un hombre que pudo contemplar en el silencio de lo oprobio la conducta de los otros presos y la propia, y dejar un testimonio estremecedor en ambos textos. No quiero dejar de citar algunos pasajes de su autoría para ilustrar este peculiar comportamiento que también acontece en mi novela Memorias del Ángel Caído, con el abuelo de una de las protagonistas. 3. Extracto del libro Sobrevivir de Bruno Bettelheim. Los presos veteranos que se identificaban con los hombres de las SS no lo hacían solo en lo referente al comportamiento agresivo. Procuraban hacerse con prendas viejas del uniforme de las SS,
Si no lo conseguían, intentaban remendar y coser sus propios uniformes de forma que se parecieran a los que usaban los guardianes. En ese sentido, los prisioneros llegaban a extremos increíbles, especialmente si se tiene en cuenta que los SS los castigaban por copiar sus uniformes. Cuando les preguntaban por qué lo hacían, los veteranos reconocían que les encantaba parecerse a los guardianes. La identificación de los presos veteranos con los SS no terminaba en la emulación de su apariencia externa y comportamiento. Los veteranos también aceptaban los objetivos y valores de los nazis, incluso cuando parecían contrarios a sus propios intereses. Y era horrible ver hasta qué extremo llevaban esta identificación incluso los presos que poseían una buena educación política. En un momento dado, en la prensa norteamericana y en la inglesa, aparecieron numerosos artículos sobre las crueldades que se cometían en los campos. Los SS castigaron a los prisioneros por la publicación de tales artículos, lo cual concordaba con su política de castigar al grupo por lo que hiciera uno de sus miembros o exmiembros. Tal vez que el origen de lo que decían los periódicos tenía que ser forzosamente algún antiguo prisionero. Al comentar el hecho, los presos veteranos insistían en que los corresponsales y periódicos extranjeros no tenían por qué meter las narices en las instituciones alemanas y expresaban el odio que sentían por los periodistas que intentaban ayudarles. El autor hizo la siguiente pregunta a más de un centenar de presos políticos veteranos. Si tengo suerte y consigo llegar a tierra extranjera, ¿debo contar lo que ocurre en el campo y despertar el interés del mundo libre? Solo 2 de ellos manifestaron sin ninguna duda que toda persona que lograse escapar de Alemania tenía la obligación de combatir a los nazis como mejor pudiera. Todos los demás albergaban la esperanza de que se produjera una revolución alemana, pero no veían con buenos ojos la intromisión de alguna potencia extranjera. Cuando aceptaban como propios los valores nazis, los presos veteranos no solían reconocerlo directamente, sino que explicaban su comportamiento por medio de racionalizaciones. Por ejemplo, los veteranos recogían desperdicios en el campo porque Alemania andaba escasa de materias primas. Cuando se les hacía notar y con ello ayudaban voluntariamente a los nazis, racionalizaban que con ello también contribuían al enriquecimiento de la clase obrera alemana. También, cuando los presos se ocuparon de levantar edificaciones para la Gestapo, surgieron polémicas sobre si era necesario procurar construirlos bien. Los presos recién llegados se mostraron partidarios del sabotaje, mientras que la mayoría de los veteranos dijo que había que construir bien, indicando, a modo de racionalización, que los edificios serían útiles para la nueva Alemania. Cuando se les decía que la revolución tendría que destruir las fortalezas de la Gestapo, los presos veteranos recurrían a la afirmación general de que uno tenía que hacer bien su trabajo, fuese cual fuese. Parece ser que la mayoría de los presos veteranos era consciente de que no podría seguir trabajando por la Gestapo a menos que se convenciera de que su trabajo tenía algún sentido. Y eso era lo que había hecho. 2 veces al día se pasaba lista a los prisioneros, tarea que a menudo duraba varias horas y siempre parecía interminable. Algunos presos veteranos se mostraban satisfechos de la perfección con que habían permanecido en posición de firmes mientras se pasaba lista. La única manera de explicarse semejante satisfacción es que aquellos presos habían aceptado como propios los valores de las SS. Se enorgullecían de ser tan duros como los SS. Esta identificación con sus torturadores llegaba al extremo de copiar las cosas que éstos hacían en sus ratos de ocio.
Uno de los juegos preferidos de los guardianes consistía en ver quién era capaz de soportar más golpes sin quejarse. Algunos de los presos veteranos copiaran dicho juego, como si no les hubiesen golpeado lo bastante y ahora sintieran la necesidad de infligir dolor a sus compañeros de cautiverio. Habré de volver aquí a la tercera persona del singular y decir que esta conducta de identificación e incorporación interna del verdugo no fue un fenómeno exclusivo de los prisioneros de los campos de exterminio. Generaciones de sobrevivientes llevaron el estigma y lo transmitieron a sus hijos. Quien ha llegado a caer más allá del límite del horror humano pierde, como decía Adorno, el lenguaje. Tardará mucho tiempo en recuperarlo. Tal vez nunca lo logre del todo. Y cuando decimos lenguaje, no hablamos de la palabra de la lengua materna, sino del corpus de valores que fue celosamente diezmado con la Shoah. De tal modo que las generaciones sobrevivientes incorporaron de modo inevitable al verdugo, identificándose con sus mandatos. Fue por aquellas décadas de los 60 sumamente importante establecer, fundamentalmente para la sana burguesía profesional judía, una familia tipo de características que se mostraran intachables, a punto tal de dejar bien en claro que no había mácula en aquella estructura impecable, es decir, sin pecado. No fuera cosa que aquel guardia interior los castigara sin piedad como a sus antepasados inmediatos. A ellos no habría de tocarlos el ángel de la muerte, ni los terrores de la segregación nunca más. Esto, para un superviviente en exilio, era más que sustancial, digamos vital, de tal manera que frente a cualquier viso de anomalía posible, toda la existencia tambaleaba y podía ser arrojado al eterno taijeto de los tiempos pasados y presentes. Y aquel terror de formar parte de los indeseables que hubieron de perecer tempranamente en las cámaras de gas quedó como una señal de fuego en lo más profundo del ser sobreviviente. Había que preservarse del agresor, aunque ya no estuviera acechando a las puertas de los barracones. Había que exorcizar el alma de toda maldición, de todo estigma. Y sucedió una mañana de agosto, como una leyenda que presagiaba sufrimientos, y sin embargo tuvo el paliativo de las hadas bienhechoras. Así, su nacimiento fue producto de la bienaventuranza de esas hadas modernas, minúsculos espíritus, aquellos genes que habitan el microcosmos neuronal. Y gracias a esa mancomunada cadena de ADN urdida con ahínco, las minúsculas hadas no permitieron que ella, la recién nacida, fuera arrojada a una muerte segura, en caso claro de haber nacido deficiente mental o con alguna otra anomalía que pudiera herir el narcisismo del verdugo interior que acechaba en la familia superviviente. Por eso, ella no fue sacrificada al nacer. Por eso, ella sobrevivió. Pero desde entonces, el hermano fantasma, el monstruo que no fue, jamás la abandonó, y por aquello que en su cuerpo no mostraba mácula alguna, lentamente se fue gestando una honda herida en el amanecer de su espíritu. Así, la recién nacida recibió la condena en la voz ancestral del Dios impiadoso, que decía ahora, como antes a Caín le dijera: «Maldita en la tierra serás, y cuando siembres, nada habrá de crecer, y cuando busques, nada habrás de encontrar, y por cada virtud forjaré una culpa, y de cada buena acción el lado oscuro de tu sino». De este modo, el estigma que deviene por varias generaciones encuentra a sus Cristos singulares en aquellos que portan la memoria inconsciente, como Jesús debió llevar el genocidio de los hijos de Belén, asesinados por Herodes en nombre del rey anunciado.
que según la mítica bíblica sería el portador de la nueva alianza entre Dios y los hombres. Pequeños Cristos desperdigados por el mundo que asumen las heridas que han infligido a nuestros hermanos a lo largo de las generaciones y al mismo tiempo reciben al verdugo de la culpa como el más implacable legado que puede darles el mundo. Ser condenado a un peregrinaje eterno, con la antorcha de la poética como único, bello y devastador consuelo. Con ella, como en mi relato La Niña Azul, los pequeños peregrinos deberán seguir por un sendero incierto, salvando vidas que tal vez no los necesiten, llevando banderas que quizás no los representen.